En la mayoría de los casos es una enfermedad benigna, se comporta de manera benigna y es autolimitada, se quita casi siempre después del décimo día, ¿sí? La fase aguda nos da fiebre alta, dolor articular importante y brote en la piel. Más o menos entre más de la mitad, 60-70% de los pacientes se nos quita la enfermedad y no pasa absolutamente nada. Hay un porcentaje muy variable, el problema es que tenemos información que es muy variable que se pueden complicar con las formas atípicas. ¿Cuáles son? Paciente que se enferma del hígado, paciente que se enferma del riñón, paciente que se enferma del corazón, inclusive puede afectar cualquiera de estos órganos, pero es un porcentaje muy pequeño. ¿Qué es pequeño? Ponle que menos del 2% se pueden complicar. La tercera es la mortalidad. Se mueren muy poquitos pacientes por la enfermedad, pero se mueren, ¿sí? Se nos mueren, pero muy poquitos. Lo que conocemos hoy en día es que más o menos uno o menos de un paciente por cada 1000, es decir, hablamos de 5 o 10 pacientes por 10.000 pacientes con la enfermedad. Y tienden a complicarse o a tener la muerte los pacientes de mayor alto riesgo. ¿Cuáles son? Mayores de 65 años, neonatos, o sea, recién nacidos, pacientes con otras enfermedades como diabetes, problemas del riñón, problemas del hígado, son los que tienen el mayor riesgo. Doctor, estuvimos hablando con un especialista también sobre esto y él dice que hay 3 casos en la ciudad de Barranquilla, uno de una señora de 45 años que está prácticamente parapléjico, uno de un señor de 48 años y uno de un adolescente de 14 años quien después de padecer el virus hizo mucho ejercicio y al parecer tuvo una inflamación de todo su sistema nervioso y estas personas se encuentran prácticamente en estado vegetativo. ¿Esto puede suceder? No conozco los casos que me mencionas, sí, pero en las formas atípicas uno los podría encontrar. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en otras partes del mundo donde ha aparecido la epidemia del chikungunya? En una isla francesa que queda entre Asia y África, en el Océano Índico, de una cantidad de pacientes, más o menos 250 pacientes se estudiaron que fueron por la enfermedad del chikungunya, terminaron en la unidad de cuidados intensivos. Entre estos pacientes que se encontró, pacientes de 20 años con la enfermedad grave, pacientes de 35 años con la enfermedad grave y sin ninguna otra enfermedad. Pero también encontramos pacientes adultos, o sea, pacientes mayores de 45, 65 años con las formas graves. Y se vieron que se morían pacientes, entre más años tenga el paciente, más riesgo tiene de morirse. ¿Qué podría pasar? Que tengamos una señora casi parapléjica en la casa por el virus del chikungunya. No sería el término parapléjico, sí, pero el dolor articular puede llegar a ser tan severo que una persona de edad podría tener bastantes complicaciones en movilizarse. No, ya, señor, y que no camina. Pero más podría ser por el dolor articular. En esos casos hay que consultar al médico y existen medicamentos que pueden ayudar a que al disminuir el dolor articular ella pudiese volver a caminar. Si el caso se debe, o sea, si realmente está comprobado, pero te digo, realmente no lo conozco los casos. En el caso del niño, el doctor decía que el niño sufrió meningitis, o sea, eso se puede complicar en otro padecimiento. O sea, ¿qué recomendación le da usted a las personas que de pronto que estén en estos momentos padeciendo chikungunya? Bueno, mira, el chikungunya no baja las defensas, es decir, no es que me dio chikungunya y me da otra enfermedad, como si pasa, por ejemplo, con la enfermedad por el VIH. Una persona que sufra VIH sí está más en riesgo de tener enfermedades infecciosas graves, neumonías, meningitis, inclusive se ha relacionado con cáncer, aumenta el cáncer en algunos pacientes con VIH. El chikungunya no pasa nada de esto, ¿sí? Es decir, no aparecen otras enfermedades porque me dio el chikungunya. Lo que puede pasar es que se complique la enfermedad, como te decía, en los grupos de riesgo, pero no se asocia a la aparición de otras enfermedades, o sea, no baja las defensas, por decirlo de alguna manera. Finalmente, 2 recomendaciones. Bueno, las recomendaciones: si tienes el virus del chikungunya, protégete para tratar de que otras personas no se contagien, ¿sí? Entonces usa por favor el toldillo, utiliza el repelente, quédate en la casa incapacitado, si tienes que estar en la casa incapacitado, toma bastante líquido y toma acetaminofén. Si pasaste la enfermedad, se quitó absolutamente todos los síntomas, está bien, ya no pasa absolutamente nada. Si continúan los síntomas, por favor consulten al médico, no se pongan diclofenaco, no se pongan dexametasona, no se pongan betametasona, por favor consultar porque obviamente estos son los más indicados. Si no tengo la enfermedad, lo mismo, usted utiliza el toldillo, utiliza el repelente y por favor ojo con las aguas estancadas. El agua estancada de lluvia, que es un agua limpia, es un caldo para que el mosquito ponga su huevo y se desarrolle. Entonces, esas normas como de que no se reproduzca el mosquito es lo que nos ayudaría a evitar la enfermedad. Doctor, ¿qué tiempo dura la enfermedad realmente? Mira, todas las personas que las pica el mosquito infectado, el 90% de los pacientes tienen síntomas, más o menos. O sea, de 100 picados y con la enfermedad 90 tienen síntomas. De esos 90, más o menos la mitad les dura 10 días. O sea, todos hacen la enfermedad los 10 días, fiebre, dolor articular y brote.
un porcentaje, más o menos el 40%, se supone que dura hasta 15 días o 3 meses. ¿Sí? No aparece nuevamente la fiebre. ¿Sí? Después que da la fiebre, los primeros días no puede volver a aparecer. Es decir, es que me repitió el chikungunya a los 25 días y me dio fiebre. No, hay que buscar otra cosa, hay que consultar y mirar que es otra cosa. ¿Sí? Lo que da en esa fase es el dolor articular, o sea, la persona se sigue quedando el dolor, ¿sí? Y se inflama. Y si yo tuve algún golpe, fui operado en un dedo, en una rodilla, ahí es donde va a estar más manifestado el dolor. ¿Sí? Después un porcentaje más bajo, se habla de un 10, un 15, pero esto es, les insisto, muy variable, hacen la fase crónica, es decir, sigue igual después del tercer mes y no se sabe hasta cuándo dura. Los seguimientos que se tienen es que puede durar año y medio o hasta 3 años inclusive, ¿sí? No todos, o sea, no todos van a llegar allá, pero existe ese riesgo. Pero les insisto, no aparece la fiebre, ¿sí? Porque está muy claro que la enfermedad no repite. Lo que pasa es que se sigue apareciendo el dolor articular. Doctor, ¿y el comportamiento del virus nada más aquí en la zona tropical? En las alturas no da. El virus depende del mosquito. Entonces, el mosquito sabemos que vive menos de 2200 y entre más bajo, más mosquitos. Por eso Barranquilla, que estamos a nivel del mar, tenemos la gran cantidad de mosquitos. Lo que pasa es que se está subiendo. Antes, hace 10 años hablábamos de 1600. Ya se ha identificado el mosquito hasta los 2200 metros de altura. Entonces, por los cambios climáticos tenemos ese problema. Entonces, no es el virus que vive en eso, sino el mosquito. Entonces, donde esté el mosquito, que es menos de 2200, vamos a tener el virus del chikungunya.